Vamos ahora al plano económico. Estamos enlazados ya con Melvin Escudero, él es economista. En estos momentos, la ministra de Economía y Finanzas se continúa debatiendo la censura contra ella en el Parlamento. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cuál es el análisis político, económico y político sobre lo que viene aconteciendo? Melvin Escudero se encuentra ya enlazado con nosotros. En primer lugar, se criticaba el programa Reactiva Perú, por ejemplo, era uno de los motivos por los cuales se presentó esta moción de censura. ¿Es suficiente estas críticas al modelo económico o a las políticas económicas en medio de la pandemia para censurar a la ministra en este contexto, no solo de pandemia, sino de crisis política? Primero que nada, gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los escuchas y televidentes. La verdad es que no deja de sorprenderme la falta de conciencia cívica de muchos congresistas, ¿no? Sabemos de que puede haber un debido proceso por irregularidades o cuestionamientos o supuestos hechos, digamos, que pueden estar reñidos en contra de la regulación o en contra de las normas. Que se investigue, que se averigüe, ¿no? Pero, digamos, tratar de hacer procesos express de manera política en contra de funcionarios claves del gobierno, como la ministra de Economía, o en contra del propio presidente, es un exceso, ¿no? Es un exceso porque genera incertidumbre política, incertidumbre hacia lo que es el manejo del país. Y esa incertidumbre tiene un precio, no es gratuito, ¿no? El miedo de los inversionistas hace que finalmente ese dinero que se tenía que invertir en el país termine aguantándose, esperando a una definición electoral en abril del próximo año o mayo, dependiendo si hay siguiente vuelta, para el siguiente presidente. Entonces estamos entrando, digamos, de una manera acelerada a un contexto de alta incertidumbre que tiene un precio. Las tasas de interés van a subir, el dólar puede subir y obviamente la falta de inversión del sector privado, no importa, grande empresa, mediana empresa o pequeña empresa, se va a frenar en un momento en el cual estamos en crisis y necesitamos salir del hoyo. El Perú ha sido número 1 en el mundo en muertes por millón de habitantes y ha sido también el número 1 en el mundo en caer en economía. Claro, señor Entonces, Escudero, sí. ponernos los hombros y avanzar juntos y no estar generando este tipo de incertidumbre masificada que finalmente termina espantando la inversión. ¿La salida de una ministra de Economía puede realmente cambiar o tener efectos directos en las políticas de economía? ¿Esto sucede normalmente en los gobiernos o por encima está la línea económica? ¿Puede variar mucho con la salida o no de en este caso, la ministra de Economía? Claro, yo quisiera verlo en perspectiva, ¿no? Lo que ha hecho Perú en términos de impacto en gasto y lo que ha hecho en términos de presupuesto, Perú es el que más recursos ha invertido en la lucha contra la pandemia. Todos los países de América Latina tienen problemas de ejecución porque hay mucha burocracia y hay corrupción. Y ese es un mal endémico, estructural, al cual se está luchando en el camino, ¿no? Yo no creo que la ministra en estas condiciones haya hecho un mal manejo, todo lo contrario, yo creo que se ha esforzado mucho con su equipo por avanzar hacia adelante y luchar contra la pandemia a pesar de todas estas limitaciones, ¿no? Me parece que en mi perspectiva personal no es adecuado el tema de la censura, se puede cuestionar políticas, se puede mejorar. El tema de la acusación de que se está financiando solo a las empresas grandes es falso. Claramente detrás de esto hay un interés político. El número de empresas beneficiadas por los programas y de personas socialmente frágiles, digamos, que necesitaban apoyo, es muchísimo mayor en términos de volumen recibido por parte del gobierno, pero fácilmente las estadísticas se pueden distorsionar. Entonces, seamos objetivos en ese momento. A tu pregunta de si bajarse a un ministro afecta a las expectativas, sí afecta a las expectativas. Sin embargo, nadie es irreemplazable e indispensable, ¿no? Todos pueden ser cambiados. Entonces, depende del presidente escoger, digamos, un profesional que esté también a la altura, si se dan las circunstancias, para poder hacer un adecuado reemplazo, una adecuada transición. Sin embargo, hay que considerar que lo más relevante e importante es mantener los lineamientos de la política económica. Y acá la política económica está muy clara.
desde el punto de vista monetario, el Banco Central tiene que hacer todo lo que sea necesario para generar liquidez, que las tasas estén abajo, porque hay que impulsar la inversión para crear empleo. Y por el lado fiscal también está bien claro, hay que endeudarse, hay que gastar para que la gente pobre, la gente que necesita, tenga recursos y las empresas también tengan recursos. Entonces, en esos dos aspectos, yo creo que la política económica está muy bien dirigida. Hay limitaciones, por supuesto, hay limitaciones vinculadas fundamentalmente en la capacidad de implementación y en muchos gobiernos locales y regionales que puede haber corrupción, incluso en ministerios. Pero esos son males que hay que luchar en este contexto de pandemia. Entonces, me parece yo que el Congreso, siguiendo con esta línea de populismo exagerado, continúa buscando rédito político con miras a las elecciones presidenciales, y está clarísimo pues de que eso de ahí en realidad está dividiendo a la población, ¿no? En aquellos que ya se están hartando de este show mediático, de tratar de utilizar de piñata a cualquier funcionario político con el objeto de ganar votos, o de quejarse y, digamos, calumniar o incluso poner en perspectiva negativa al sector privado. Así es. Señor Escudero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si me permite, si bien es cierto la pandemia ha golpeado a todos los países del mundo, pero en nuestro caso, a diferencia de las demás regiones, ¿cómo nos ha afectado económicamente? ¿Y cuál usted puede prever será el panorama de aquí a unos años más en el tema de la recuperación económica? Claro, de hecho somos el país más afectado en la región. O sea, si nos comparamos con Chile, con Colombia, con México, con Brasil, ¿no? Que son, digamos, países importantes en nuestro vecindario, los que más se parecen, digamos, a nuestro nivel de desarrollo y de crecimiento económico. Todo el mundo afuera nos compara con estos países. Perú es el país que más va a caer, ¿no? El resto de países este año va a caer más o menos entre un 6 y un 10%, y Perú va a caer entre 12 y 15% del PBI. Dada esa situación, el nivel de golpe en el desempleo es el más alto en Perú, y el nivel de golpe en la pobreza extrema también es el más alto en Perú. Entonces estamos en una situación crítica donde es recomendable, es una necesidad y una obligación cívica de todos los peruanos de unirnos, de postergar nuestras ambiciones personales, ya sea políticas o económicas, para en equipo, unidos, luchar contra la pandemia y estos efectos negativos. El país tiene todas las condiciones para rebotar y crecer. Escúchenme, el próximo año entre 7 y 10% de crecimiento del PBI. Pero para eso, escúchenme nuevamente, no solo se necesita la política monetaria y la política fiscal, se necesita que el sector privado, gran minería, el sector financiero, los grupos económicos, la mediana empresa, la pequeña empresa, las empresas micro, todas ellas inviertan y apuesten por el país. Bien, señora. Listo, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias por la información, Carla. La economía, sin duda, un punto muy importante, y en estos momentos también vinculaba a la política la decisión que tome el Congreso de la República, Carla. Así que de acá hacer el llamado a la reflexión y la responsabilidad, porque el país está primero y más sobre todo en estas circunstancias. Tanús, nos despedimos, nos reencontramos mañana con